forma es replicarla. Así que agradecemos su audiencia y bueno, dejo entonces ahí al profesor Díaz. Bien. Hola, buenos días para todas y todos los que están conectados, tanto en este formato como también en Facebook. Bueno, tal como acaba de comentar Carelia, esta exposición la realizamos la semana pasada, de acuerdo a una invitación que recibimos de la Universidad Pública del Alto en Bolivia. Y justamente por diferentes condiciones, ya sea de conexión o porque esta era una actividad a la cual nosotros éramos invitados, varios amigas y amigos no pudieron conectarse y nos pidieron que por favor pudiéramos también volver a realizarla. En base a lo anterior, hemos querido replicar esta exposición, agregando algunos componentes que la vez pasada no habíamos considerado. Por ejemplo, nos habíamos concentrado solamente en la población aymara del norte del país, y ahora hemos incorporado también a las comunidades quechuas, que de un tiempo a esta parte se han organizado tanto en los diferentes valles y oasis de Tarapacá y también en Atacama y en Arica. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar una serie de fuentes históricas y también imágenes para reflexionar un poco sobre la presencia del Estado chileno en lo que es actualmente el territorio chileno, y que antes fue, como todos saben, el sur del Perú y la costa de Bolivia. Bueno, voy a mostrar algunas imágenes y después podemos también dejar espacio para la conversación, para las preguntas, en fin, ¿ya? Vamos entonces en honor al tiempo y a todos los que han estado esperando. ¿Sí? Veamos si funciona. Ya. ¿Se ve ahí se ve la imagen o no? Bueno, el tema se denomina La Noche Larga de la Chilenización y tiene que ver básicamente con un periodo histórico bastante complejo para la sociedad regional, para las mujeres y hombres, sobre todo de los pueblos originarios. Se concentra y es la analogía, en una extensión de tiempo en la cual la analogía de la noche, la cual uno la podría entender bajo una mirada de las mentalidades de la época, sobre el peso de lo oscuro, lo que genera también temor, el miedo, en fin, el terror que hay a la oscuridad, y también en aquellas noches donde suceden una serie de actos violentos sobre la población indígena. Por eso es el nombre de La Noche Larga. También tiene que ver con una espera y con un amanecer que a mi juicio aún no llega, porque en Chile no existe un reconocimiento constitucional para los pueblos originarios y también para los afrodescendientes. Por lo tanto, no hay un amanecer aún, hay una espera, hay una deuda histórica con aquellos que están mucho antes del advenimiento de los estados nacionales. Mientras aquello no suceda, mientras no exista un reconocimiento constitucional, mientras no pensemos en una sociedad pluriétnica, plurinacional, todavía, por lo menos en Chile, van a existir muchos temas pendientes, muchos temas que tienen que ver con las identidades, con las lenguas originarias, con las culturas, también con los territorios que han sido profanados, no solamente por el Estado, sino que también por las empresas, sobre todo mineras, que han alterado la distribución territorial de las comunidades originarias.
Bueno, veamos algunos elementos para comentar con antecedentes. Como dije hace un rato, esto anteriormente fue el pasado peruano. Esta es una imagen del escudo del Perú que se encuentra grabado en uno de los pórticos de, de Putre. Me están diciendo que grabe la exposición. Soy historiador, así que no soy muy lejano a la... Alberto, tranquilo, yo la está grabando. Ah, ya, excelente. Ya, disculpen. Soy historiador, por lo tanto las tecnologías modernas se alejan de mi repertorio de acciones, ¿ya? Bueno, Putre, como acá ustedes pueden ver, era un lugar, al igual como otros, que pertenecían al Perú y se encuentra en la Sierra de Huaylillas, en plena precordillera de los Andes. Por lo tanto, tiene que ver justamente con esos espacios en los cuales también van a llegar las acciones políticas del Estado y la República Peruana. Y también, se quiera o no, las identidades y lealtades nacionales en aldeas y poblados cordilleranos andinos, como los sabemos denominar, pero lealtades nacionales en principio. También en las zonas de oasis, donde hoy hay organizadas comunidades quechuas, sobre todo en Matilla, en Pica, en Mamiña también, y en lugares adyacentes, hubo una vinculación con el gobierno peruano. Esta imagen de fin del siglo XIX puede ver ahí en la salida del templo de Pica, un grupo de comuneros con el emblema peruano. Ahí está el detalle. Bueno, recordemos que todo lo que es el actual norte del país, hacia el siglo XVI, y esto es un mapa que aparece replicado en numerosas publicaciones que se encuentran justamente en Internet. Uno podría ver acá cómo es la distribución de las diferentes etnias que se encontraban en estos territorios. Carangas, lupacas, pacajes, soras, lipes, y entre diferentes grupos que interactuaban, que se desplazaban de la cordillera hacia los sectores de los valles costeros y viceversa, interactuando poblaciones altiplánicas con poblaciones locales de los valles, precordilleras y otros de la costa, que eran todos muy distintos, en espacios que nosotros en una serie de trabajos etnohistóricos hemos llamado de multiétnico y de interrelaciones interdigitadas, entre otras expresiones más técnicas. Lo concreto es que aquí se vinculaban, pero también habían conflictos entre poblaciones altiplánicas, puneñas, con grupos de valles bajos. Y esto hay una serie de hipótesis y modelos explicativos que en este historiador tienen que ver con una tesis muy antigua ya de los años 60 y principios de los 70, que es la idea planteada por John Victor Murray, que tiene que ver con la verticalidad, con el desplazamiento por diferentes pisos y zonas ecológicas en la gradiente occidental. Pero también uno podría hablar de que hay interacciones y también pugnas. Acá se puede ver un mapa del actual norte chileno con vinculación con población caranga, pero también los lupacas estaban en la costa de lo que es el sur peruano hoy, cercano a Tacna, todo lo que es Moquegua, e incluso también en Utah, poblaciones también pacaje, se vinculaban a las zonas de los altos de Arica, por ejemplo, en la zona que hoy es Bisbiri, Lipes, en toda la zona sur. De hecho, hay un nombre de un lugar, de un salar que fue chilenizado. El antiguo salar del Huasco, el nombre antiguo era Salar del Huasco de Lipes. Después lo cambiaron como Salar del Huasco de López, pero eso es un error histórico que es necesario revertir. Y toda la zona de la Puna de Atacama, o sea, hay una multietnicidad en estos territorios,
mucho antes que se levantaran las fronteras de los corregimientos coloniales. Recordemos que la frontera, por ejemplo, actual entre Perú y Chile, prácticamente está calzada, está montada sobre los corregimientos de Arica con el de Charcas. Por lo tanto, son antiguas fronteras que ya existían y que los estados nacionales van a replicar. Hay un traslape verdadero entre esos territorios que es necesario siempre tener en consideración, porque uno también podría pensar en antiguas fronteras étnicas que es necesario también revisar. Bueno, este es un mapa del siglo XIX que muchos de ustedes conocen y donde se ve todo lo que es la provincia de Moquegua, Tacna, Arica y Iquique. Acá se puede apreciar con mayor detalle la provincia de Moquegua y la costa de Bolivia hacia Cobija y todo lo que después, tardíamente, va a ser Antofagasta. Bueno, ¿cuál es el escenario al que nos interesa hoy para intentar comprender aquello que se escucha a diario, se comenta, aquello de la chilenización, pero que tiene un fuerte componente histórico y nosotros, por lo menos, desde nuestras investigaciones, intentamos debatir, problematizar y poner también en el tapete de la discusión pública, porque creemos que el conocimiento no puede estar vedado solamente para las exposiciones museográficas sin fundamento, como sucede en Iquique, en Arica, en otros lugares, sino que las poblaciones originarias tienen que tener acceso a las evidencias que se generan en los diferentes repositorios, también archivísticos. Vamos a presentar algunos datos. No vamos a hablar acá de la guerra porque ahí estaríamos años discutiendo de aquello. Pero sí, la guerra del Pacífico es un punto de inflexión que marca un antes y un después en el devenir histórico de las sociedades locales. La guerra altera la vida cotidiana y altera también la estructura interna de las poblaciones originarias. ¿Por qué? Porque ahora van a aflorar los elementos que tienen que ver con las identidades nacionales que van a pugnar, que van a entrar en condiciones de una violencia en todo orden. Por lo tanto, la Guerra del Pacífico también desencadenó lo que sería un largo conflicto de orden diplomático entre Chile, que ocupa los territorios de Antofagasta bolivianos, los territorios de Tarapacá y Arica y Tacna, que eran peruanos. Esto se llama, en términos históricos, la Guerra del Salitre, porque acá habían intereses de la oligarquía nacional por tener acceso, y eso ya está comprobado, a estos enclaves mineros del salitre. Pero la guerra desencadena un conflicto sobre todo por el área de Arica y Tacna. ¿A quiénes quedarían perteneciendo estos territorios? Antofagasta, hubo toda una tratativa hasta inicio del siglo XX con Bolivia, hasta el tratado desde el año 4, ¿no? Pero con el Perú, Vamos a esperar un minuto al profesor, parece que Tarapacá, se terminó que la población se cortó. Sí, se cortó un poquitito. Si puedes repetir la idea. Bueno, lo que estaba diciendo es que la guerra del Pacífico es un punto de inflexión y después se generó una negociación diplomática por los territorios sobre todo de Antofagasta, que eran bolivianos, eso ya se sabe, Tarapacá, que eran peruanos, que pasan después del Tratado de Ancona a pertenecer a Chile, pero la pugna va a estar entre Arica y Tacna, quienes detentarían aquellos territorios. Para eso se programó un plebiscito que después de 10 años, o sea, en 1903 o 1904 aproximadamente, se iba a realizar. Plebiscito que siempre fue postergado,
por la autoridad chilena y peruana por décadas. Plebiscito que nunca se realizó. Todo este periodo de cerca de 50 años, hasta el año 29, o sea, de 1883 a 1929, generó que la sociedad local, peruanos, bolivianos, tarapaqueños, ariqueños, serranos, altiplánicos, aymaras, quechuas, afrodescendientes, participaran de un conflicto en el cual se impuso un Estado, por la razón o la fuerza, como conocemos, y que era el Estado chileno, a través de un proceso reconocido como chilenización, que corresponden a acciones políticas de agencias y agentes del Estado por cambiar la conciencia ciudadana, pero también generando actividades y acciones para que el eje de la identidad, pero la conformación ciudadana, se vinculen, sobre todo en esto que denominábamos plebiscito, en favor hacia Chile. Pero no es solamente por el plebiscito, sino que también tenía con hacer un acto de soberanía en estos territorios que habían sido vinculados a Chile. Van a ser una serie de dispositivos, van a ser una serie de prácticas, una serie de acciones coercitivas, disciplinadoras, en fin, para generar, para establecer instituciones incluso como aparatos panópticos que se van a imponer a una sociedad regional que no formaba parte del itinerario o de la cultura chilena. Por ejemplo, hacia entrado el siglo XX, las poblaciones indígenas andinas no formaban parte del repertorio cultural de lo que en la metrópolis de Santiago se concebía como lo indígena. Lo indígena solamente era una imagen prácticamente exótica de la población de más al sur, que era clasificada como araucana, pero sabemos nosotros que era una cultura mapuche. Piensen ustedes que la chilenización se da tras la guerra en el mismo periodo que la denominada o mal llamada pacificación de la Araucanía. Son contemporáneas, son soldados que habían participado en la guerra, eran veteranos con experiencia oficiales, soldados que no solamente ocupan la tierra, los territorios de Antofagasta, Tarapacá y Arica, sino que también ocupan, después de la guerra, la Araucanía, son contemporáneas. Entonces hay acciones del Estado programadas desde la metrópoli para un sometimiento, sobre todo a las poblaciones locales. Veremos las consecuencias. Durante la guerra, si pueden ver acá, se hizo circular entre los soldados una serie de imágenes o grabados o caricaturas, mejor dicho, que tienen un sesgo total y que son que apelan a la fisonomía, ¿no es cierto?, a los elementos incluso raciales para que identifiquen al enemigo, al otro. Y esto circuló a partir de 1879 en Pisagua y en otros lugares, y acá se pueden ver quién eran esos otros, quién eran los enemigos peruanos y bolivianos, características ya sea como lo que se llamaba en la época cholos o indígenas, con características también afros, o también como un poco de población oriental. O sea, este mestizaje con el cual eran clasificados en este caso, por las fuerzas de la ocupación. Pero también en las esferas del poder metropolitano, en Santiago, la élite política de la oligarquía construyó imaginarios nacionales para poder hacer una tipificación, una clasificación de cómo eran las poblaciones locales. En Arica eran identificados a las poblaciones afrodescendientes, justamente como los negros.
¿ya? Entonces, toda persona para la época que fuera de piel oscura era tildada como un afro y era representada por los artistas de la época, los dibujantes, con estas caricaturas que circulaban en Santiago, y la población indígena era tildada como boliviana. Bueno, y un actor que siempre está presente en la guerra y en las posguerras, como es el tío Sam o los norteamericanos. Y estas eran las imágenes dantescas que de alguna forma eh, nos permiten aproximarnos a la representación de un otro, de uno distinto, de un indígena, de un afro, que se da en los círculos del poder. De otra imagen, acá se ve el roto chileno, y esto está circulando en revistas con una amplia circulación y que, al igual como hoy, eran editadas, publicadas por gente vinculada a la aristocracia local. El peruano, un afro, el indígena como una boliviana llorando, frente a alguien, al apresto de un roto. Y las imágenes y el mundo de las representaciones y los imaginarios sociales nos permiten acercarnos también a esos repertorios de orden cultural y no solamente estéticos, en los cuales los significados profundos van de alguna forma construyendo, si quiere o no, un imaginario sobre territorios desconocidos. Estamos hablando de Arica y Tacna. Esta era este era el lugar que estaba en conflicto, y que es necesario reconocer que Arica y Tacna fue ocupado por una intendencia, la intendencia en Tacna de la intendencia chilena. Algunas autoridades van incluso a vivir en Tacna. Acá nuevamente una imagen, fíjense, de Osam, y la figura arquetípica de la imagen de un niño chileno rubio o de piel de tez clara frente a un peruano y a un indígena, ¿no? Estos son, insisto, con aquellos de la representación y los imaginarios que circulan. Estas imágenes ustedes después las pueden tener de nuestros trabajos, que están editados en PDF y que son descargados de manera gratuita, así que eso está disponible para ustedes después, toda esta imagen. Veamos los dispositivos que a nuestro juicio tienen resonancia. Uno va a ser, para chilenizar a la población indígena, va a ser la educación. La educación formal, a eso nos referimos, mucho antes de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920, en Chile tenía las condicionantes de establecer instructores para que pudieran en las artes de las gramáticas y también de la literatura instruir a la población. Van a ser preceptores los que se van a traer y se van a establecer justamente para enseñar no solamente la gramática, no solamente aprender a leer y escribir, sino que una historia lejana, como va a ser la historia nacional. Otro va a ser los dispositivos de reclutamiento militar a partir del año 1900, con la ley de recluta. Recordemos que anterior a aquello Chile tenía una influencia francesa antes de la guerra, Perú también, y ahí se hermana después con Bolivia, porque van a ser contratados algunos coroneles y oficiales prusianos, alemanes, prusianos, y ellos van a cambiar, van a hacer una reingeniería de lo que van a ser las instituciones castrenses. Se aplica un modelo prusiano para el régimen chileno de instrucción militar, y todos los hombres mayores de 21 años, y después eso va a cambiar a 18 años, van a participar en el proceso de reclutamiento obligatorio, al cual no estuvieron al margen los indígenas. Y otro elemento corresponde a la administración política, que se va a
a asentar, a disponer en los territorios de Tarapacá y Arica. Y dejamos como colofón algunos ritos que no van a dar sentido. Veamos, por ejemplo, acá, esta es la subdelegación de Putre, y uno puede, en la división distrital, en Arica, puede ver todos los subdelegados, las subdelegaciones, ocupando territorios que son andinos y de valles bajos, por ejemplo, Lumbanga, Zapa y Libirca, pero en la zona alta, desde Moyepampa, Molino, hacia arriba, Putre, Socoroma, Parinacota, Belén, Ticnámac, Choquelimpe, Cotpa, Pintatane, Pachica, en fin. Autoridades chilenas que se van a establecer en territorios indígenas. Muchos van a ser ex soldados, muchos van a ser también profesores, autoridades que vienen desde el centro para imponer leyes, decretos, disposiciones en los territorios andinos e indígenas del norte del país. Esto fue gradual, no fue automático. Incluso muchas comunidades indígenas van a participar de estos dispositivos como inspectores de distrito o como jueces de letra. O sea, asumen un rol en la infrapolítica de la estructura administrativa chilenizadora. Acá podemos ver, esta es una foto de inicio del siglo XX, su delegado de Putre junto a los inspectores distritales. ¿Qué quiero decir? Al interior de las comunidades, de los pueblos, de la precordillera o altiplano, también de los valles, es posible entonces ver que hay autoridades civiles vinculadas al aparato político chileno que tienen una condición de poder que le da el Estado para marcar para marcar cómo es el comportamiento al interior de sus comarcas. ¿No? Por favor, ¿pueden silenciar sus micrófonos? Hay una fiesta, parece. Sí, por favor, silenciar los micrófonos. Pero tú lo puedes hacer Ya. Retomo la idea. Autoridades civiles en territorio indígena. Esto, sin lugar a dudas, que alteran la forma en la cual se organizan las propias comunidades. ¿Ya? Esto se va a alterar. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Porque entran en pugna con las autoridades regionales, locales, con los gilacatas, con los malcus, incluso con antiguas autoridades como los jueces de paz que venían desde el tiempo peruano. ¿Ya? Entonces, esto altera la conformación y la estructura al interior de la comunidad. Y esto hay que entenderlo, porque a veces se habla mucho de comunidades indígenas, de ayllus, y lo que uno dice, bueno, ¿cuál es la definición para el siglo XVIII, para el siglo XIX, o tras la Guerra del Pacífico, en las cuales estamos comprendiendo aquellas comunidades? ¿Cuáles son sus autoridades? ¿Cuál es la organización? ¿Cuáles son las economías indígenas que están imperando y que se están articulando en la red de mercadeo con los espacios subregionales? ¿Y cómo van a ser las autoridades con una política coercitiva, una política de disciplinamiento, una política de imposición que diezman el quehacer cotidiano e incluso las comunidades, las mujeres y hombres van a tener que pedir permiso incluso para realizar sus ritos y sus fiestas patronales? Acá se puede ver, este es un censo de inicio del siglo XX, del año 25, en la cual en los diferentes poblados aparece la distribución de la población. En los valles bajos hay más población chilena, sin lugar a dudas, en Utah y en Azapa, pero en las zonas precordilleranas y altiplánicas varía y hay una fuerte componente de población con una identidad peruana y que son en territorios indígenas, pero
también presencia de población que se vinculaba a Bolivia. Sabemos que eran clasificaciones de orden sociopolítico que estaban operando en pos de un plebiscito que sabemos que no se realizó hacia el año 1926. Quienes resguardaban aquellas antiguas fronteras coloniales entre el corregimiento de Arica, Tarapacá y Charcas, donde se impusieron los estados nacionales? ¿Quiénes? Los carabineros, tarea que hasta el día de hoy realizan. Incluso en esta imagen se sacan una fotografía con la frontera, en la frontera boliviana. Muchas apachetas, que son estos promontorios de piedra que demarcan espacios y territorios y caminos troperos como las apachetas, fueron reutilizadas para marcar la división fronteriza. Se transformaron en hitos, o sea, apachetas transformadas en hitos fronterizos. Y eso es un cambio cultural y es una transformación de la imposición de las lógicas republicanas sobre emplazamientos o territorialidades étnicas. Estas son también imágenes del tren Arica-Tacna. Recordemos que a partir del año 13 o 14, el 1914, se va a correr, se va a echar a andar el ferrocarril Arica-Tacna, que había partido ya desde inicio del siglo XX su construcción y que articuló una antigua red de vínculo entre la costa ariqueña y el altiplano, y numerosos pueblos se van a adscribir, se van a vincular para articular sus economías aldeanas al ferrocarril. Por ejemplo, había un asentamiento en Puquios. Por ejemplo, Bisbiri surge principalmente con el ferrocarril Arica-Tacna y está en toda la frontera, en el tripartito que es conocido con Perú y con Bolivia, ¿ya? Todos estos espacios, y estos son el mundo de la representación en las imágenes. Pero también está una parte nuclear de estos territorios, lo digo así porque está en el centro, y que va a transformar no solamente la fisonomía territorial, sino que las economías regionales. Me refiero a lo que es denominado como el ciclo del salitre. Desde antes de la Guerra del Pacífico, numerosos indígenas trabajaban en las nacientes calicheras o pequeños cantones mineros salitreros, tanto de Zapigas por el norte hasta Ramírez, cerca un poco al sur de Guara. Eso está documentado. Entonces había una articulación. Lo que va a pasar después, y sobre todo con la fuerte inyección de capitales ingleses, va a ser que cuando tenga el pic, cuando se levante la economía en torno al salitre, numerosos indígenas, población indígena, pero también gente que vino desde el sur del país, de Bolivia y Perú y de latitudes múltiples, van a llegar a trabajar a las oficinas de la Pampa del Tamarugal, principalmente. Esto generó que no solamente se desplazaran a trabajar a las oficinas, sino que esto da cuenta de un tránsito laboral entre población originaria a convertirse después en obreros. Es un tránsito laboral entre campesino y proletario, y en eso hay una serie de trabajos que ya se han desarrollado. Pero también al interior de la comunidad se van a insertar otras actividades productivas. La producción de alfalfa se levanta. ¿Alfalfa para qué? Para el ganado vacuno que llegaba para el consumo en las oficinas salitreras. Mucho ganado, incluso después de traerlo desde el noroeste argentino, lo llevaban para la engorda en las quebradas o valles tarapaqueños. Incluso hasta Cibaya, en la precordillera, llevaban ganado vacuno
para su engorda. Se transforman las economías locales. Se producen frutas y verduras para abastecer y vender en los canchones, en los cantones salitreros. Y también cómo va a utilizarse acá, si se fijan, ganado o en este caso llamo y alpaco para el desplazamiento de algunos enseres, incluso en los comienzos para la producción. Indígenas participando a través del movimiento de sus recuas de mulares, como lo habían desarrollado los antiguos caravaneros al surcar el desierto o las rutas del eje altiplánico, en este caso hacia el occidente, hacia la Pampa, poblaciones indígenas que eran también con una fuerte lealtad peruana en términos de identidades nacionales, en las diferentes oficinas, tal como se ve también acá, mujeres indígenas, se puede apreciar, durante la segunda mitad del siglo XIX, en la Pampa Salitrera, o en las pulperías, las oficinas, vendiendo su producto. No es solamente el desplazamiento de la población, sino que las economías cambian y todas las actividades, desde, si uno podría delimitar, desde Cotpa aproximadamente por el norte, donde iban a vender, llevaban sus frutos y también llevaban vino Pintatani desde Cotpa para vender en la oficina en Zapiga, como todos los valles posteriores, Camarones, Camiña, Aroma, Tarapacá, toda la olla de Mamiña, los oasis de Pica, Matilla, en fin, hasta Guatacondo y más al sur. Todos interactuaron con la industria salitrera, ¿ya? Incluso los kioscos de los pueblos, donde se hacen, donde se celebran también las fiestas patronales, el kiosco, y entre otras formas de construir con calamina, es una influencia al revés de la salitrera hacia los valles. ¿Participan los indígenas? Sí, incluso circulaban en los periódicos hacia inicios del siglo XX publicaciones solicitando obreros y todos los oficios estaban escritos en quechua para que en los periódicos la gente los pudiera leer, aquellos que indígenas de origen quechua, principalmente población que iba llegando desde Cochabamba, Bolivia, y que en un fuerte componente llegaron a trabajar a las salitreras. ¿Cómo eran representadas las imágenes? Esta es una imagen dantesca, en la cual no solamente el fotógrafo, sino dónde está circulando, en este caso en estas revistas que están siendo publicadas en Santiago, cómo son vistos no solamente en las caricaturas, sino que en estos repertorios fotográficos. Si se ven un hombre y una mujer anciana, y en el escrito que aparece abajo, es donde prácticamente es una violencia simbólica y escritural sobre las poblaciones originarias que son indígenas. Tenemos, como dije hace un rato, no solamente los dispositivos administrativos y no solamente las economías regionales articuladas desde el Estado chileno, a través de, por ejemplo, de lo que fue el ciclo del salitre, sino que la escuela. La escuela obedece a un modelo de disciplinamiento. La escuela es una institución muy antigua, pero que al ceñirse en estos territorios va a transformarse también en una instancia de la reproducción del nacionalismo. Acá los héroes, la enseñanza de la historia oficial, responde solamente a la lealtad nacional chilena, responde a la circulación de los emblemas patrios chilenos, a contar una sola versión de los episodios de la guerra, a levantar a figuras emblemáticas que solamente tenían sentido y razón en la oligarquía centralista, pero que se va a imponer a través de la escuela. Es lo que también se ha denominado
a la escuela como una verdadera incubadora, una incubadora del nacionalismo. Es ahí donde se empieza a concientizar a la población originaria, al incorporarlos a los procesos de disciplinamiento que imponía, a través de las diferentes asignaturas, la escuela. Y veamos, no es solamente como una máquina incubadora de nacionalismo, sino que también en la escuela son verdaderos altares en los cuales la construcción de los héroes que se van a transformar en verdaderos santos en cuanto a su figura, para que la lealtad o el compromiso ciudadano se dé o emane desde estos espacios. Y acá ustedes lo deben saber, los emblemas patrios, el entonar los signos nacionales. Todas las fiestas patronales, por ejemplo, están presentes no solamente el himno nacional de Chile, sino que también marchas que tienen que ver con las campañas de la guerra, la circulación de las banderas, los desfiles, el culto a los héroes, tal como ayer se celebró en todo el territorio chileno el 21 de mayo, que da cuenta a los héroes de Iquique, donde la figura de Arturo Prat, la figura de Prat, tiene responde a un nacionalismo extremo, van a ser ensalzados desde la escuela. Y ya lo vamos a ver con algunas imágenes. Pero no solamente la enseñanza de la historia. Las y los profesores que actuaron en la cordillera andina con una fuerte componente de aymaras y quechua van a hacer que al aprender el castellano se pierda la lengua aymara. Se prohibió a aquellos niños y niñas que venían de sus comunidades, caseríos, estancias, pueblos, ayllus, donde eran monolingües o bilingües, hablaban el aymara o el castellano, se les prohibió hablar la lengua originaria. Se les prohibió, imponiendo solamente la enseñanza del castellano a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Incluso las celebraciones patrias se hacían izando el pabellón patrio, como se realiza cada día lunes en todas las escuelas del país, o en Arica, en Iquique, Antofagasta o Calama, cada domingo se desfila y son los estudiantes quienes marchan con ritmos prusianos frente a los emblemas y héroes de la Guerra del Pacífico. Cada domingo. Pérdida de la lengua, imposición de los héroes, imposición de una historia ajena, marchas, himnos nacionales, marchas militares, dan cuenta de la imposición y del disciplinamiento que se va a dar sobre las poblaciones originarias, entre otros acápites que también ustedes deben conocer. Vemos acá, por ejemplo, en esta imagen de inicio del siglo XX, y si ustedes alcanzan a leer atrás, se los voy a marcar ahí, dice, campaña infantil, los héroes de la Concepción. Y tienen que ver con héroes de la Guerra del Pacífico, y abajo aparecen los niños en la escuela, ¿no? Y con tambores, con esta imagen de militarización, con la circulación de narrativas que responden solamente a un imaginario nacionalista. O sea, es la imposición de una chilenización utilizando a la escuela como un dispositivo. Otra imagen acá son mujeres indígenas y que son señaladas como los indiecitos, ¿no? Aparecen ahí, ríen, entre otros elementos, ¿no? Acá, tal como ayer en Iquique y en muchos otros lugares del país,
bueno, este año debido a la pandemia no se ha realizado, pero los desfiles en las ciudades y en los pueblos. Y el desfile es un rito cívico en la cual permite ir año tras año, generación tras generación, afianzando la identidad. Acá también en el norte del país, los niños se visten como marineros, ¿ya? Y aunque esto pueda parecer una alegoría, y aunque esto pueda parecer incluso una performance o una representación folclórica, da cuenta que esto se está haciendo desde la escuela. Imagínense hace 100 años atrás, o un poco más, cuando niñas y niños aymaras debían revestirse de atuendos de soldados o marinos que habían hecho una ocupación tras la guerra, habían hecho una ocupación del territorio de sus ancestros. Esto es una violencia física en cuanto a la vestimenta, pero está está sobredimensionada de una violencia simbólica en cuanto al uso de estas imágenes y de este repertorio visual incluso. Bueno, ¿qué dicen los documentos que ustedes pueden ver acá? El heroísmo de Prat grabó más intensamente en la frente de la patria. Y esto, el año 1909, vencer o morir. Y esto está circulando en las escuelas, en los periódicos, en la documentación, en la evidencia histórica, y hay una serie de documentación, ahí están los textos que que los compartimos a diario con ustedes, pero que da cuenta de aquello. Y en este caso, para la cima del morro. Nos referimos al morro, obviamente, de Arica. Esta imagen, esta fotografía, sin lugar a dudas, es muy importante porque es una síntesis, es una verdadera síntesis de lo que estamos hablando. Chilenización, Guerra del Pacífico, pero al celebrar el 21 de mayo, tal como se hacía ayer, no solamente los desfiles, sino que se construían carros alegóricos, la alegoría de la batalla, y vestían a los niños, tal como lo vimos en otras imágenes, como marineros de la guerra. Y fíjense, y esto no está pasando en Iquique, esto está sucediendo en la Pampa Salitrera, donde hay incluso comuneros, como pueden ver acá abajo, andinos, y donde están los niños disfrazados de marineros, y son barcos en pleno desierto, barcos de guerra representados en las arenas del desierto más inhóspito del planeta. Y esto estaba pasando. O sea, se transforma el paisaje natural en un paisaje chilenizado por estos carros donde se están desplazando. Esto estaba sucediendo. O sea, la imposición de los héroes, la imposición del relato, la imposición de la chilenización con los episodios de batalla, estaba no solamente en los textos escritos, sino que también en la representación escolar. Y no solamente en la escuela, sino que la narrativa, la textualidad de la guerra aparece en la iconografía de los templos. Esto es en la iglesia altiplánica de Cotasaya, cercano a Colchane, en la frontera con Bolivia, donde aparecen los episodios, esto de mediados del siglo XX, el reloj marca las 12:10 cuando se hunde la Esmeralda, y acá aparece en un templo andino nuevamente la imagen de estas embarcaciones que ilustran, que recrean el combate naval de Iquique del 21 de mayo. Circulan entonces estos imaginarios a través de la escuela, a través de los ritos, y llegan incluso a las calles y a los templos donde, se quiere o no, los ritos, en este caso andinos, se realizaban en torno sobre todo a las fiestas patronales. Se marcan
Estos son marcaciones de espacios simbólicos. Acá hay otra cita de inicio del siglo XX, en la cual tiene que ver que el cuerpo carabinero va a través de un acto público, se va a entregar los estandartes, porque el emblema, insisto, es fundamental. Y acá están los emblemas nacionales. Esta imagen la pueden ver acá, es de Visviri, en la frontera, ¿ya? Y donde los estudiantes aymaras están, y también con sus padres que están atrás, están con estos emblemas nacionales. O sea, se utiliza como un artefacto chilenizador el emblema nacional. Sigamos. Y en los ritos, como en el santuario de Cipisa, donde aparece justamente con el emblema nacional. El reclutamiento militar. ¿Ya? Veamos entonces algunos elementos. ¿Se escucha hasta el momento? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, sigamos un poco para ir sacando algunas ideas por la hora. Sí, se escucha bien. Vale. El reclutamiento militar, al igual como la escuela, obedece a los dispositivos de chilenización. Y esta es una ley desde el año 1900 en adelante que se va a aplicar, no solamente en el histórico territorio chileno, sino desde Tacna, Tacna-Arica, hasta el extremo sur en Magallanes. Acá hay las fuerzas que se van a instalar, son a partir del año 1886, cuando se contratan a los oficiales prusianos para hacer una reingeniería de las fuerzas castrenses, del ejército y la marina, y cambiar toda la estructura, tanto de la oficialidad como de lo que se llaman los clases. ¿Ya? Se va a imponer a todos los hombres de 21 años, después esto se va a cambiar a los de 18 años, para que participen en la política de reclutamiento. Y el regimiento se va a transformar también en un dispositivo chilenizador. ¿Por qué? De esto lo hemos conversado durante muchas décadas ya con amigos que son de los pueblos originarios, y ellos saben que muchos de sus abuelos fueron suboficiales, participaron en los batallones. ¿Por qué? Al comienzo, como era una imposición, se buscaba que todos los hombres se reclutaran. Durante la guerra eso se llamó la leva, que era un reclutamiento forzado. Pero a inicio del 20 esto se formaliza. Pero habían indígenas de las zonas interiores, de la precordillera o del altiplano, que no participaron, porque, como era de suponer, no formaba parte de su compromiso político y ciudadano enrolarse, porque ellos se habían escrito a otra lógica de los estados anteriores, peruanos o bolivianos, sobre todo peruanos. ¿Qué se hizo? Destacamentos de carabineros, patrullas de carabineros, pero también destacamentos de algunos regimientos, van a recorrer la geografía andina buscándolo. Es una persecución. Y tenemos nosotros todos los dispositivos, toda la normativa en la cual con nombre y apellido se iba a buscar, se les perseguía y los llevaban para que se integraran. Otros participaron voluntariamente en el reclutamiento militar, o sea, en casos forzados y otros casos que se van a enrolar voluntariamente. Bueno, al cambiar la estructura del aparato castrense, se va a requerir tempranamente en el siglo XX la contratación de personal de ejército, ¿ya? Ya sea para las labores propias de las armas, como también para su propio funcionamiento. Se van a contratar mecánicos, se van a contratar sastres, se van a contratar también músicos para los destacamentos y batallones. Y justamente muchos aymaras y también quechuas van algunos a tomar las carreras de las armas, ¿ya? Van a ser oficiales y suboficiales muy destacados, como instructores incluso,
y otros van a ser contratados como mecánicos, como conductores o choferes, como sastres también, y hay un fuerte componente de indígenas que van a ser contratados como músicos de los batallones, llevando, en este caso, o aprendiendo los instrumentos musicales propios de la influencia prusiana, que eso tiene que ver con el surgimiento de las bandas de bronce que acompañan a las fiestas patronales y en carnavales. Y esto pasa también en Bolivia, porque el Estado boliviano también va a contratar a oficiales prusianos, entonces son contemporáneos. Antiguamente habían organizaciones de bandas de músicos, sí. Cuando se formalizan a través de estos dispositivos, tiene que ver con este periodo particularmente. Acá podemos ver a pobladores indígenas participando en los batallones de los ejércitos o carabineros y vestidos a la usanza de los prusianos. Voy a retroceder la imagen, ¿ya? Se puede ver ahí, ¿no? Con este atuendo, con el pequí, el casco, ¿ya? Y todos los elementos prusianos que ustedes pueden ver y que hasta el día de hoy forman parte de las vestimentas de los militares chilenos, ¿ya? Vamos si podemos avanzar ahora. Ya, ellos en sus comunidades de origen habían sido músicos, por ejemplo, ejecutores de lacas, como esta imagen de un Magama de inicio del siglo XX. Por lo tanto, muchos de ellos tenían un conocimiento musical. Los van a formalizar en los batallones, aprendiendo incluso lectura musical, van a componer himnos. De hecho, todos los que son tarapaqueños que nos escuchan deben saberlo, que el que hizo la música del himno de Iquique, don Victoriano Caqueo, era del pueblo de Mamiña y fue un destacado suboficial del ejército y un gran compositor de marchas militares, no solamente para Iquique, sino que también tuvo influencia en Santiago, y un gran compositor y arreglista, y tuvo además de componer música para sus festividades. Y al igual como otros comuneros que ingresaron a la Marina o al ejército y que provenían de diferentes pueblos. Acá de la imagen de Guaviña, perdón, el año 30, y están la banda de músicos que participaban en los batallones, en los desfiles militares, y van a incorporar después estos instrumentos musicales a las celebraciones de sus fiesta patronal o carnaval, y a toda la ritualidad y los sonidos propios de andinos. Esto pasa en el norte de Chile, pero también, por ejemplo, esta imagen del año 28, 29, si no me equivoco, o en ese periodo, músicos también que venían de Bolivia, porque recordemos que también habían experimentado esta prusianización de su ejército. Cierra mejor. Mis gatos aparecieron por ahí, por eso. Y vestidos también, y acá habían, como puede verse, para la fiesta de las Peñas, al interior de Arica, venían del pueblo de Huachacaye, debe ser Huachacaya, yo creo, que habían caminado 14 días para participar en la fiesta, y son músicos de acá allá y músicos de acá, maestros de músicos circulando por los pueblos, en fin, y de esa historia ustedes conocen muy bien. Pero también en la costa los emblemas patrios se hacían presentes, hay una chilenización del paisaje, por así decirlo, y en los ritos uno va a encontrar estos elementos, y haciendo la expresión con algunos textos de Michel Foucault, vigilar y festejar. Podemos ver incluso que cuando se visten las cruces de mayo, que hace algunas semanas se celebraron, los colores que se van a utilizar, rojo, amarillo y verde, para quienes son de Bolivia, les tiene un sentido. O sea, en el espacio de la ceremonia andina se van a introducir los emblemas nacionales. Incluso
en estas cruces de mayo. Uno puede ver los colores rojo y blanco, como el Perú, pero también los colores, rojo, azul y blanco, los colores patrióticos chilenos que están dispuestos o impuestos en espacios ceremoniales indígenas. Acá estoy en Utah, hacia el año 25, unos músicos andinos, ¿no es cierto?, del valle, con los visitadores para el plebiscito. O sea, también en los ritos cívicos aparecen los emblemas nacionales, aparecen también los dispositivos nacionales. Y en los templos andinos, no solamente al interior, como veíamos una escena del combate naval de Iquique del 21 de mayo, celebrado ayer, sino que también en algunos templos, la torre y el templo, ¿no? Van a ser pintados con los colores chilenos, o sea, la arquitectura también, la arquitectura tradicional va ahora a ser también chilenizada, como en esta iglesia de Escaquena, pero después volvieron a pintar con otros colores esta torre, ¿ya? La torre Malco también, como no es conocida, Malco de Itaquia, ¿no? Bueno, que el personal de profesores y alumnos de la Escuela Superior número 3 y Elemental número 6 hemos formado la Liga Patriótica Infantil, cuyo fin primordial será intensificar la campaña en pro de la causa de Chile en el plebiscito y que decidirá la soberanía de los territorios. Esta cita de inicio del siglo XX es sumamente importante, porque no es solamente la administración que se va a encargar de la chilenización, no es solamente los dispositivos que surgen desde la escuela para generar conciencia nacional en los y las estudiantes, no es solamente el reclutamiento militar el que va a ir cambiando la vinculación identitaria, sino que también van a existir organizaciones paramilitares con un fin chilenizador. Y estas organizaciones que respondían en forma indirecta a algunas agencias, encabezadas también por algunos agentes, van a trabajar y van a generar actos violentos sobre la población indígena. Y todo acto lo hacían sobre todo a través de lo que se llamó la Liga Patriótica, que operó en Tarapacá, que operó en Arica, en Tacna, en los valles de Azapa y también en las zonas cordilleranas. La Liga Patriótica, que son organizaciones incluso paramilitares que van con fusil en mano a diezmar a las poblaciones indígenas. ¿Cómo actuaban? Sobre todo hacia la década de 1920. A partir de esa década, de ese periodo en adelante, sobre todo el 24, 25, 26, en la acción de la Liga Patriótica, que eran incluso en términos comparativos verdaderos organismos como el Ku Klux Klan, porque perseguían a las personas por el color de la piel. Si tú eras morenito, piel más oscura, eras tildado como negro, como peruano. Si eras morenito, eras tildado como boliviano, como indígena. Son actos racistas, y hay que decirlo, ¿ya? Y responden a un contexto histórico del cual nosotros tenemos, y es nuestro deber decirlo, porque hay una deuda histórica de un Estado que se impuso por la violencia. Marcaban las casas con cruces de alquitrán, con cruces negras para decir, ahí viven peruanos. Y por la noche, se les marcaban las casas para dejarse caer, violentar las viviendas, sacar a la población, golpear a los hombres, en muchos casos violar a las mujeres y niñas, en fin, los obligaban incluso a huir hacia territorio peruano. Y estas marcas dan cuenta de una violencia que no solamente es una violencia simbólica
como vimos en los anteriores casos, sino que también tiene que ver con violencia física. Y me detengo porque es importante que la historia dé cuenta de episodios en los cuales el Estado chileno, o por lo menos sus agentes, estuvieron involucrados al perseguir a los pueblos originarios, a algunos comuneros, no solamente con el poder del símbolo, porque lo hicieron, y hasta el día de hoy muchos ritos, muchas creencias, incluso la lengua originaria se perdieron por la acción de la chilenización, pero también muchos comuneros van a morir en este periodo chilenizador. Acá podemos ver leer una cita para el pueblo de Socoroma. Hago presente a usted que Espinosa se portó muy bien hasta el día en que se hizo por demás amigo, con Sarsuri y Aranda, quienes le incitan a desobedecer y provocar un choque para tener de nuevo suelto el morro. Nos referimos al morro de Arica, ¿no? Y estos registros se están dando en los archivos a partir del comienzo del siglo XX, de 1905, por ejemplo. En un pueblo precordillerano, en la sierra, como Tignámar, van a haber algunas personas, algunos comuneros, como don Modesto Mena, que ha sido presentado este caso por un colega, Carlos Choque, el cual estudió su biografía, como un plebiscitario irreductible de Tignámar. Modesto Mena tuvo que huir durante este periodo de la chilenización, huyó a Bolivia. Fue recibido allá por una comunidad de indígenas bolivianos. Él tuvo que huir porque él estaba a favor de la causa del Perú y él era un líder en su comunidad. Pero lamentablemente sus hijos y sus familias y sus amigos no experimentaron igual suerte. Después y este es algún texto que escribí hace algún tiempo y que lo comparto con ustedes. Después de haber soplado las viejas zampoñas y ensayar guainos y cacharpayas junto a otros jóvenes laquitas para acompañar a los alférez de la fiesta de la Asunta, la Asunta se celebra cada 16 de agosto, ¿no? Julio Mena Corró, el hijo de don Modesto, retornaba por la noche a su casa en Tignámar. Algunos zampoñeros vieron su figura desvanecerse entre las callejuelas oscuras del poblado, cuando ya la medianoche se acercaba. Pero Celestina, su madre, nunca escuchó venir a Julio. Al amanecer, ella y otros vecinos lo buscaron por la sede social, por la casa de los músicos, por las chacras, por las acequias, por los senderos sinuosos que conducen al pueblo de Saxámar, pero nadie lo encontró. Tiempo después, tras buscar a Tiburcio Ape, otro vecino desaparecido de Tignámar, María Obando, esposa de Tiburcio Ape, hallaría en las cuevas del Cerro Margarita el cuerpo mutilado de Julio. Se susurraba por toda la comarca que los policías del retén lo habían golpeado en un callejón y torturado como venganza en contra de su padre Modesto Mena, peruano que había huido a Bolivia, por mantener su oposición a las acciones de los agentes chilenos en la precordillera ariqueña. Al igual que con Tiburcio Ape, los carabineros se habían ensañado con Julio, destrozado su semblante hasta causarle la muerte. El rostro ya ausente de su cuerpo cubierto con piedras andinas que mostraba las huellas de la violencia política y la xenofobia en las alturas. Julio tenía 18 años y desaparecía en la noche larga de la chilenización. Julio, al igual como Tiburcio y otros más, son hombres que vivieron en carne propia la violencia
política del Estado chileno. Fueron desaparecidos. Fueron encontrados sus cuerpos y en el caso de Julio le habían cortado la cabeza. Fueron acciones que tenemos los documentos oficiales y también comunitarios, porque acá los policías, los carabineros se ensañaron con ellos. Y este es un caso de muchos otros. Y acá el documento histórico, pero también con la memoria comunitaria, se hacen presente, se hacen tiempo presente, porque lo que estaba oculto solamente al interior de la comunidad y en la cual se escuchaban voces, se rumoreaba de que habían fallecido, de que habían sido torturados, desaparecidos y hallados sus cuerpos, cuando se activa la memoria de esa violencia chilenizadora, como en muchos poblados, y seguramente ustedes deben conocer muchos otros casos, dan cuenta de esta situación de violencia y hemos encontrado también los documentos. Y acá aparece una animita que la familia, los descendientes hicieron en homenaje a Julio. Son episodios de violencia, son episodios que transcurren en una noche larga de chilenización. Son indígenas que van a morir en este periodo. Hubo otro caso también, como es el de Antonio Moyo en Putre. Antonio Moyo era un cacique, de hecho era conocido como el principal, y el principal es una expresión antigua, colonial, para referirse a los gilacatas, a las autoridades étnicas. Y hacia el año 1901, por ejemplo, Antonio Moyo, junto a otros comuneros y sus mujeres, van a tomar rifles y se van a enfrentar a tiros en la plaza de Putre y entre las calles de Putre en contra de los carabineros, porque no reconocían la autoridad del subdelegado. Antonio Moyo armó un grupo para enfrentarse a las fuerzas policiales chilenizadoras. Hubo algunos muertos, pero Antonio salió herido. Con los años se transformó no solamente en un líder étnico, indígena, con un amplio poder e influencia, sino que también Antonio va a ser quien encabece las campañas plebiscitarias en favor del Perú y en contra de Chile. Bueno, Antonio Moyo después va a ser exiliado a Bolivia. Incluso estuvo alojado en el Alto, la ciudad del Alto, que en ese tiempo eran algunos caseríos nomás, y después también en La Paz estuvo. Hemos encontrado los documentos publicados sobre su vida. Y como era un líder rebelde, aymara, él también sufrió el peso de la noche de la chilenización. Esto apareció publicado el año 1926. Consecuencias de la política de terror y violencia. Y aparece acá a un costado un peruano que fue reducido a prisión por los carabineros y encerrado 10 días en un calabozo en Paragrande. Y al costado de acá, ustedes pueden ver, ha muerto en Putre don Antonio Moyo. Acá aparece el detalle de la noticia. Ciudadano peruano que fue perseguido tenazmente por nuestros adversarios chilenos. Sus vinculaciones en Putre, su posición económica y su patriotismo acendrado era algo que los chilenos no podían tolerar. Su expulsión a Bolivia en 1922. Cuando Moyo regresó, fue perseguido por los carabineros y reducido a prisión. Graves daños a sus intereses, su declaración ante los americanos. Antonio Moyo tenía aproximadamente en este momento cerca de 60 años. Era una persona, la tercera edad, lo que sería hoy. Era una persona ya influyente, era de los abuelos
de la comunidad, y él tenía influencia no solamente en Puche, sino que en Socoroma, en Caquena, en Guayatiri, en Belén, en Tignámar, y se movilizaba por toda la precordillera, la sierra y el altiplano, al igual como otros líderes étnicos. Su mujer, doña Gregoria Cáceres, organizó también a las mujeres para levantarse en contra de los agentes del Estado chileno. De hecho, cuando él estaba en el exilio en Bolivia, su mujer, Gregoria, organizó para seguir la campaña plebiscitaria junto a otras mujeres de comuneros, y esto da cuenta de que se impone un estado violento, pero también se generan formas de organización comunitaria andina, generando acciones incluso con armas, como una acción de rebeldía contra las políticas que se impusieron. Son, sin lugar a dudas, situaciones extremas, pero dan cuenta, describen un panorama en el cual las agencias, los agentes del Estado, a través de una política chilenizadora, se van a imponer frente a mujeres y hombres andinos, aymaras, quechuas y también afrodescendientes. Se van a imponer por la fuerza. Y son episodios violentos, cargados de simbolismo, en la cual, como se puede apreciar en esta imagen, el corvo de aquellos soldados triunfadores de la guerra van a recorrer toda la noche persiguiendo a los peruanos, a los indígenas, a los afrodescendientes, para imponer la chilenidad, para imponer una cultura distinta, para imponer ideas de una nación que viene desde otros lugares. Van a imponer un nacionalismo sesgado y van a generar xenofobia que hasta nuestros días aún es posible ver, tanto en Iquique, en Arica, en Antofagasta, en Calama, contra las poblaciones peruanas, bolivianas u otros migrantes. Pero por sobre todo dan cuenta de un Estado que va a imponer por la fuerza la chilenización sobre los indígenas andinos. Eso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Alberto Díaz esta exposición. No sé si vamos a abrir una ronda de preguntas para que puedan ser contestadas. Sí. ¿Podemos ir en orden? Si alguien gusta hacer alguna pregunta. Yo, ¿me permiten? Adelante. Gracias, doctor. Nos vemos, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. No, antes de la pregunta, darle las gracias por su excelente exposición. Me gustaría saber qué opina usted acerca del rol en este proceso de chilenización por parte de la religión católica también, ¿no? A todo esto yo no soy historiador, soy solamente un lector, un ávido lector de la historia. Mi formación profesional no tiene que ver con la historia, así que si hablo alguna aberración, me disculpan por favor, ¿no? Repito, ¿cuál es el papel de la religión católica como ejemplo? Yo tengo entendido, por alguna lectura, no sé qué tan veraces será lo que he leído, como ejemplo concreto con la fiesta de la Tirana acá en Iquique, ¿no? Que la fiesta de la Tirana tenía una fecha diferente al 16 de julio, con una advocación de la Virgen diferente, y que después del término de la Guerra del Pacífico, o de la Guerra del Salitre, se cambia la advocación, se cambia la fecha, inclusive dicen que el primer baile, que ahora es el baile de los chinos, ¿no? En esa época fueron excombatientes o soldados chilenos de la Guerra del Pacífico, que incluso bailaban con el corvo al cinto, ¿no? Y eso me hace sentido que hasta el día de hoy, en los ritos de la fiesta de la Tirana, se ocupe el himno Yungay, adiós el séptimo de línea. O sea, eso indicaría que existe un proceso de chilenización permanente que todavía no ha acabado, ¿no? Que siempre está presente acá en el norte, por la gran influencia cultural de Perú y de Bolivia.
pero lo específico, ¿qué pasa con la religión católica en este proceso desde la época que usted habla hasta el día de hoy? Ya, disculpa que me estoy ordenando. Bueno, no que se vea así. Eso. Muchas gracias por tu pregunta. Ahí hay que considerar un componente histórico. A inicio del siglo XX, la Iglesia formaba parte del Estado, ¿no? Eso hasta el año 25 aproximadamente. Por lo tanto, y algo que quizás no mencioné, al igual como los profesores que utilizaron la enseñanza de la historia y de la literatura para imponer los elementos del patriotismo chileno, los clérigos de la época van a ser también artífices de la chilenización. O sea, eso hay que decirlo. Eran, miren, tanto Tacna, Arica, Iquique y Antofagasta, tras la guerra se va a imponer una vicaría castrense, ¿ya? O sea, no eran obispados tradicionales, si lo podemos decir en un sentido orgánicos. Eran vicariatos castrenses, o sea, población o clérigos vinculados a las Fuerzas Armadas, al ejército sobre todo. Ellos van a realizar verdaderas campañas para concientizar a la población en cuanto a su vinculación nacional. Incluso, ustedes quizás tienen más antecedentes, pero les quiero compartir algunos. Nosotros hemos seguido las huellas de algunos casos, de algunos párrocos en algunos templos, en los cuales ellos van a imponer, lo sabemos con nombre y apellido, el canto del himno nacional, lo cual se mantiene hasta el día de hoy, tal como tú decías, el himno de Yungay, las marchas, las dianas o fanfarrias, van a instalar la lógica de que Chile es igual al progreso, de que Chile es igual al desarrollo, de que Chile es igual a la civilización. Por lo tanto, todas sus prácticas cúlticas y los ritos eran considerados como bárbaros, como salvajes, y son palabras que utilizaban estos curas. ¿Ya? Salvajes, bárbaros. Incluso hay un famoso sacerdote que fue párroco en Belén y que recorrió todos los pueblos del interior de Arica. Estuvo en Cotpa, estuvo en Guayatir, en Parinacota, en Caquena, en Timalchaca, en fin. Julio Ramírez, que hace poco publicamos un artículo que lo pueden chequear, él hizo verdaderas campañas de extirpación de idolatría. Al igual como en la época colonial, en el siglo XVI y XVII, cuando los curas, que eran pocos, pero entraban a las comunidades y quemaban a los antiguos ídolos, azotaban a los indígenas y hacían ritos autóctonos o comunitarios, en fin. Eso mismo, si uno lee el relato, parecería que son del siglo XVI, pero es algo que pasó en 1923, hace menos de 100 años. Eso acontecía en los territorios andinos, y eso por infinidad de lugares. Ahora, lo que tú dices para el caso de la Tirana, efectivamente, esta fiesta que justamente estamos estudiando ahora, tiene elementos que responden a la chilenización. La Virgen es la patrona del ejército. Antiguamente los bolivianos la celebraban el 6 de agosto, el día de Bolivia. Los peruanos también la habían movilizado hacia el 28 de julio, pero se concentró, venía desde antes celebrándose cada 16 de julio, pero todas las diversidad de festividades pequeñas las concentraron en aquel 16, que es el Día de la Virgen del Carmen, y se celebra en todo el mundo católico. O sea, se aprovechó esa fecha para ahí colmatar de símbolos y de ritos, en este caso, chilenos. Ya no van a ser los bailes tradicionales de antaño, como los chunchos, por ejemplo, que eran quienes sacaban en procesión a la Virgen
y eso es una práctica que se hace en todo el mundo andino. Los chunchos son los que sacaban y sacan todavía en algunos lugares a la Virgen del Carmen en procesión. Lo hacen en Paucartambo cada 16 de julio, lo hacen en los pueblos de Arequipa cada 16 de julio, lo hacían en La Tirana, pero después de la guerra se va a imponer un baile, o uno de los pocos bailes que eran de migrantes chilenos, como era el baile chino, tal como tú señalas. Entonces en el rito festivo se impone. ¿Qué se impone también? Una iglesia en la cual en su momento no comprendía los cánones o las prácticas y ceremonias andinas que se daban en las fiestas patronales. Por ejemplo, el sacrificio o la vilancha, el culto a los cerros o los malcus, las celebraciones de Cruce de Mayo. Entonces, muchos curas van a tomar una actitud de ser verdaderos erradicadores de esas prácticas que eran consideradas como bárbaras y que no podían ser consideradas al incorporarse a una lógica civilizatoria o a la idea de progreso que el Estado nacional chileno quería proyectar. Con los años, algunos curas, sin lugar a dudas, van a tener ciertos vínculos con las comunidades y van a respetarlo. Pero me parece muy, muy acertado lo que tú dices, es que estamos ante una chilenización permanente. Lo dije a un comienzo, mientras no exista un reconocimiento constitucional a las mujeres y hombres indígenas y afrodescendientes, estaremos frente a un Estado chilenizador que a diario impone los símbolos. Ayer era 21 de mayo y las autoridades nacionales estaban en Iquique, en Valparaíso, con el replique o los sonidos de marcha que recuerdan justamente a esos héroes que han sido inmortalizados bajo una lógica prácticamente de santidad. Y uno dice, bueno, ¿eso es santidad de qué? Han sido santificados por el Estado-Nación. No es menor que hasta el día de hoy todavía se desfile en algunos pueblos para el 21 de mayo o para las fiestas patrias los 18 de septiembre. Y eso tiene que ver con episodios de chilenización. Doy dos ejemplos para cerrar la idea. En Pica y Matilla, hasta hace muy pocos años, todavía seguramente nuestro buen amigo Jorge lo debe realizar, se cantaba y se canta el himno del Perú para la fiesta de Santa Rosa de Lima. En algunos lugares, en las calles, en las plazas o en los jardines, sembraban flores rojas y blancas con el símbolo del Perú. En comunidades como Numagama, cuyo santo patrono es San Santiago, que se celebra como en muchos lugares el 25 de julio, la fiesta la alargaban hasta el 28 de julio y celebraban la víspera, el día grande, el día del medio, la despedida y el 28 de julio. Y la autoridad chilena no comprendía las fiestas largas. Claro, aprovechaban la fiesta patronal para celebrar el 28 de julio a San Santiago, la independencia peruana. Entonces el rito católico también fue acondicionado o fue utilizado, agenciado en términos teóricos por las comunidades para apropiarse de esos momentos y también dan cuenta de su antiguo vínculo con la peruanidad. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta alguien quiere? ¿O algún ¿Puedo comentario? preguntar? Sí, Hola, ¿puedo preguntar? Sí. Bueno, hola a todos y todas. Primero que nada, agradecer a Alberto por esta muy interesante presentación. Disculpen que no ponga la cámara, es que estoy con el internet malo, entonces si la pongo capaz que no me escuchen. Yo quería hacer en realidad una sola pregunta y que tiene que ver como con la última parte que tú hablabas, que era más como de la resistencia que ofreció, digamos, que ofrecieron las comunidades a este proceso de chilenización.
Y estoy pensando que, claro, como tú bien decías al principio, estos procesos de chilenización se dieron en distintas partes de lo que hoy día llamamos Chile, ¿cierto? O sea, en la Tierra del Fuego, en la Araucanía, en Rapa Nui, y en todos lados hubieron como estrategias de resistencia que no siempre fueron armadas, sino que fueron de índole cultural, quizás. Si lo pensamos, por ejemplo, en el mundo mapuche, a mí me llama mucho la atención cómo en el fondo el mundo mapuche se ha ido, no sé si en los últimos años, yo creo que siempre, pero a lo mejor en los últimos años nos hemos enterado más, de que se han ido apropiando de esta historia de la pacificación de la Araucanía, a tal punto de entenderla desde desde su propia visión, y al punto, por ejemplo, de que ahora cuando empezó el estallido social de octubre, vimos como imágenes súper potentes y simbólicas de cómo votaron estatuas de Pedro Valdivia, etcétera. De hecho, si no me equivoco, ayer vi una imagen de que votaron una estatua de Arturo Prat, no sé dónde, no recuerdo. Entonces, mi pregunta es como eso, o sea, si tú ves, tanto en la historia del siglo XX como quizás en la actualidad, estrategias de resistencia cultural frente a este proceso de chilenización que, como decía Eduardo, yo también creo es un proceso que no se acaba en el fondo nunca. Eso. Sí. Quiero subrayar la idea de que hay una chilenización permanente. Eso hay que decirlo. Que responde, sí, que uno podría hacer como fracturar y ver que hace 100 años respondía a un contexto plebiscitario, a mediados de siglo a un contexto de migración potente hacia las ciudades como Arica, Iquique y Antofagasta, y con la dictadura responde a afianzar los símbolos patrios, ¿no es cierto? Y sin lugar a dudas, y después la década de los 2000, sigue la chilenización al desconocer las prácticas culturales de las comunidades. Reconocer me refiero a constitucionalmente, o sea, porque eso no se ha hecho nada. Nada. Pero sí, y nosotros lo que quiero decir es que en otros momentos hemos hablado de la capacidad de agencia y de generar resistencia desde las propias comunidades. El ejemplo de Antonio Moyo es el caso más efervescente, porque en buen chileno, a balazo limpio, ¿no? Enfrentándose, es con pelea, es con sangre y es también con muerte. Pero hay resistencias que se dan al interior de lo que nosotros hemos denominado de las prácticas culturales a través de los ritos. O sea, si bien se imponen símbolos, es en el ocultamiento de la ritualidad donde van a manifestar expresiones muy profundas de identidades étnicas como identidades nacionales pasadas, como el Perú o Bolivia, probablemente tal. O sea, identidades étnicas más que en una definición que podríamos hablar, esto es lo aymara o es lo quechua, yo creo que una identidad étnica de orden más comunitaria. Hay un ocultamiento de la forma de vincularse a la comunidad o a comunidades más extendidas frente a los dispositivos que están llegando desde la escuela, desde el reclutamiento militar, desde la administración política. Y eso lo están haciendo. Eligen a ciertas personas para asumir ciertos cargos como jueces distritales o inspectores distritales. Gente que antes detentó, por ejemplo, lo sabemos, en los cargos de Malco o Gilacata, en algunos pueblos van a asumir como inspectores o jueces. Y eso es no menor, porque ya dijimos la lógica del ocultamiento, pero aprovechan la contingencia para ellos también reordenar las lógicas internas de las comunidades. ¿Ya? Van a poder negociar en algunos casos con sus delegados. Si bien
es distinto a la ocupación. Fue pacificación, y eso ya está bastante documentado, pero quiero hacer el parangón. O sea, la diferencia de acá es que las poblaciones andinas, en algunos casos, van a utilizar el vehículo de la chilenización para amplificar las redes productivas, por ejemplo. Van a incorporar elementos en sus ritos que provienen de la imposición de los símbolos patrios, pero los van a incorporar y van a saber cuándo y cómo utilizarlos. Por ejemplo, ritos que eran autorizados los hacen en la plaza o al interior del templo. Sus ceremonias andinas o locales, o como una quiera denominarlas, o aymara o quechua, lo van a hacer en las chacras o en los lugares distantes, fuera del perímetro en cual el Estado o sus autoridades locales tiene incidencia. ¿Entiendes? Lo van a mantener, pero van a aprovechar la ritualidad para ir actualizando o resemantizando sus antiguas creencias. Sin lugar a dudas que hubo. Pero aquello hay que verlo bajo los ojos de un Estado que se impone por la fuerza. O sea, gradualmente, paulatinamente, en algunos casos muy violentos, en otros no. Para el caso de, hoy un ejemplo, en Guayatire, a mediados del siglo XX, 1956, si no me equivoco, un cura que era un cura castrense, Luis Ursúa, publicó después un texto muy bonito de Arica Puerta Nueva, que ha sido varias veces editado, está en internet, y él va a ser, las comunidades lo trajeron porque el Supay, el demonio, todavía rondaba por el pueblo. Incluso se veían soldados en el volcán Guayatire. Y el cura viene a hacer una nueva campaña de extirpación de idolatría. Cuando uno lee el texto, uno puede ver que los indígenas estaban haciendo culto a sus ancestros, a sus malpus, qué sé yo. Y este padre fue a erradicar, pero no lo consiguió del todo porque mantuvieron la costumbre, como se dice. En otros lugares, como en Pica, en Tarapacá, en los cantos de cruces o en las coplas de carnaval, aparecen sátiras para burlarse de los chilenos. Y los cantos se burlan de los curas porque tienen mujeres, y se burlan de las autoridades chilenas que son rotos, o en la expresión coloquial, ¿no? Pero está presente una resistencia cultural. Y hoy en día, para ir cerrando, Chile debe transitar prontamente hacia lo sabemos nosotros, pero las autoridades de turno y la ciudadanía política, hacia un Estado plurinacional, pluriétnico. Y fíjense ustedes, y con esto cierro, las cruces en los cerros donde habitan los malcus, los ayachilas, los apus, que son los antepasados de las comunidades andinas, esas cruces que formaban parte de los territorios o las territorialidades comunitarias andinas, están las cruces con las zapachetas en las cumbres, desde mediados del siglo XX y sobre todo en la década de los 80, esos cerros o cumbres son fiscales. No pertenecen a la comunidad, pertenecen al fisco. Y uno dice, pero ¿cómo si esto desde mucho antes, las comunidades andinas, y hay que entender la lógica de la cultura, el hecho de ritualizar el paisaje significa que hacen una etnoterritorialidad, o sea, participan de aquello, les pertenece. Aquellos territorios o aquellos lugares o cumbres o cerros malcos que el Estado chileno hasta el día de hoy les da el nombre de cerros fiscales, o sea que pertenecen al fisco, lo cual es un acto de violencia territorial. Eso. Muchas gracias, Alberto. Bien, creo que vamos cerrando, Alberto. ¿Quieres alguna pregunta más? No sé si...
Todos estos materiales que he hablado, porque es una síntesis de varios trabajos y de otros colegas, están en UTA patrimonial que pueden ser descargados en PDF en forma gratuita. Por lo tanto, ahí pueden, a los que quieran seguir leyendo y generando más preguntas en forma interna, porque esto no hay un punto final a esto, el debate está abierto, porque es un debate que es tiempo presente. Eso, y ahí pueden descargar información mucho más precisa y con una variedad de otros antecedentes. Eso, la última... Aquí suma... ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Aló? Sí, se escucha. Ah, ya. Bueno, saludar a la dama y que está conduciendo junto con el profesor Alberto Díaz. Bueno, yo soy estudiante de lengua aymara. Estoy muy arraigado a lo que es el carácter territorial sobre todo de la región de Tarapacá. Bueno, compartir un comentario y más bien conocer la óptica y la lectura que ha tenido Alberto con respecto a lo que recién estaba comentando con el carácter de la etnoterritorialidad, ya que ahora sobre todo urge este tema y es parte de las tantas reivindicaciones que también vienen a argumentar los mecanismos constituyentes de las distintas poblaciones organizadas, sobre todo del pueblo aymara, el pueblo nación aymara que radica dentro de lo que se supone que es el territorio de Chile, pero si bien hay una contrahistoria, ¿no? ¿Cierto? Hay una historia que ha sido violentada y silenciada. Con respecto a esto, como grupo, como colectivo aymara de la ciudad de Iquique, hace mucho tiempo que venimos persiguiendo y denunciando que mediante el mismo indigenismo que opera el Estado ha invisibilizado y ha creado imaginarios racistas, o por ejemplo creer que el indígena es un sujeto que está solamente envuelto en la ruralidad, que es sinónimo de campesinado, que es proveniente de un verbo pasado. Si bien entre nos sabemos que no es así, ya que está denunciada. Entonces, es coherente en esta, dentro de la discursividad de la aymaridad, hablar de que Tarapacá es territorio aymara. Eso. ¿Tarapacá pueblo o Tarapacá región? Tarapacá, el territorio, la región. En el caso puntual, porque abarca mucho más. Bueno, es que tiene varias aristas tu interrogante. Algo que comenté al comienzo. Eso daría para otra charla. La podríamos hacer también. Que tiene que ver con la historia de las comunidades andinas en el siglo XVI. Voy a decir algunas ideas para dejar abierto después para otra charla. La idea de lo aymara y de lo quechua es una imposición colonial, invento colonial, hispano, no es autóctono, en términos de la etnicidad, ¿ok? Porque es la clasificación lingüística de todos los grupos étnicos que hablaban el aymara o el quechua, ¿ya? No, y eso es a partir de la segunda mitad del siglo XVI, ¿ya? No significa que las poblaciones anteriores a la invasión ellos por sí mismos se denominaban aymara, no, eso es colonial. Por lo tanto, lo que hay que entender de que hay diferentes grupos étnicos, como los carangas, los pacajes, los lupacas, los soras, los lipes, los quillacas, y tienen que ver con ese mapa que yo les mostré al comienzo.
y muchos otros grupos. Señorío. Algunos hablaban aymara, otros incluso hablaban puquina, uruquilla, quechua y otras lenguas que desconocemos, y que ocupaban diferentes pisos ecológicos. Y eso yo lo creo que hay que dejarlo abierto para una charla sobre el siglo XVI, para, ¿cómo lo puedo decir? Poner en tensión las hipótesis que se han hablado al respecto y que se siguen reproduciendo y que llegan hasta la nuestra actualidad y que pasan a ser verdades. Pero son solamente hipótesis, y la hipótesis y sus modelos caen. Y eso tiene que ver con el territorio. Entonces, segunda idea. En los años 50, las poblaciones andinas del norte del país comenzaron el proceso de desplazamiento hacia las ciudades costeras. Iquique, Arica, Antofagasta son los mejores ejemplos. O sea, no es algo nuevo. A eso me refiero. Uno puede ver las poblaciones en Iquique, cercana al antiguo aeropuerto iquiqueño, toda la zona de Pedro Prado hacia arriba y hacia las antiguas quintas eran todo población andina o precordillerana, y así sucesivamente. Entonces, la lógica de pensar a los indígenas en la ciudad es algo no nuevo, sino que es algo que tiene ya varias décadas. Por lo tanto, me parece bien que ustedes estén pensando desde la ciudad, o las ciudades, o desde el mundo urbano, aquello de una identidad étnica. No voy a hablar de indianismo, indigenismo, porque eso responden a otros criterios. Entonces el territorio, que es lo que tú dices, uno hay que entenderlo sobre que hay diferentes grupos que ocupan diferentes pisos ecológicos. Pero hay que tener en consideración que hay población local que no eran altiplánicas, o sea, por lo tanto no eran carangas. Y hay población costera, los que ustedes tienen que haber leído en los libros de historia en forma errada cuando le hablan de changos. Han escuchado la expresión changos, ¿no? Bueno, acá en la costa, que acá estoy mirando, eran poblaciones camanchacas o caguanchas, entre otros, pero no eran changos. Y que hablaban otras lenguas que desconocemos, que hay que investigar. Pero sí lo que podemos ver a propósito de los territorios y de Tarapacá, y de la expresión Tarapacá, que son diversos grupos étnicos que están interactuando, coexistiendo, y se vinculan en forma interdigitada, se mantienen sus identidades, pero se articulan en términos simbólicos, políticos, económicos también, y culturales, en espacios en común, en valles, en los oasis, en la costa y sobre todo en el altiplano. Entonces no hay que entender esto como que es la extensión de un territorio único. Es al revés. En estos territorios pueden habitar varios grupos étnicos, ¿ya? Y sin lugar a dudas que el que más prevalecido y el que tiene una fuerza histórica son las poblaciones aymaras, o de las que herederas de esos antiguos grupos que fueron clasificados después por los españoles como aymaras, ¿ya? Y eso digamos que hay que debatirlo, hay que reflexionar. Porque en la ciudad van a haber gente de la precordillera y gente del altiplano, y la gente de la precordillera, algunos, hoy se organizan como comunidades quechuas, y no aymaras, y se organizan en sus pueblos o en las ciudades, y otros se van a hacer aymaras, en fin. Lo que hay que considerar, que hay que apelar hacia una lógica de territorios multiétnicos, porque la idea de espacios continuos es también una lógica del Estado-Nación. Es como aplicar la lógica del Estado territorial, pero aplicarlo a una escala más reducida de estos espacios regionales. Tarapacá, en síntesis, formó parte del espacio andino, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero también hay que pensar en que las palabras, los términos, las conceptualizaciones, a veces
obedecen a otros principios, y la idea de nación aymara es una idea que en la última década ha estado presente, que me parece, de acciones que ustedes están desarrollando, me parecen fantásticas y los apoyamos, y que es necesario también robustecer con mayores antecedentes, ¿ya? Porque, y cierro, en Tarapacá, en el pueblo de Tarapacá, donde son tus antepasados, en el pueblo de Tarapacá, y también en Guantajaya y en Pica, vivían gente que hablaba aymara, pero había gente que venía del Cusco, y había gente que eran yanacona, y que venían de Moquegua, en un pueblo de la parte baja del Valle de Tarapacá. O sea, había gente de diferentes lugares, compartiendo un territorio en común, con lenguas distintas entre ellos. Imagínense cuando llegó lo español, que impuso el idioma y trajo incluso población esclava negra, que va a ser un número importante después en la zona. Bueno, pero eso significa de que el tema de los territorios, insisto, es un tema cargo del todo. Me refiero a los territorios étnicos o etnoterritoriales. Eso, ya van a ser la una, ¿no? Sojalpa, Yaquishiri, Alberto Díaz. Gracias. En todo caso, me mal explayé al momento de decir que es territorio aymara, sino más bien territorio coyana, ¿no? Dentro de los límites políticos del Estado Inca, lo que viene a ser el Collasuyo. Vamos a tener que hablar de esos temas porque hay otra hipótesis de Rostoró que dice que era el Colesuyo y no el Collasuyo. Sí. Entonces, ese estudios, obvio que merecen amplificarla. Merece estudio. Ustedes los indígenas, las nuevas generaciones, ustedes lleven las investigaciones sobre historia, sobre lengua, en fin, ustedes tienen que llevar el puntapié, nosotros los podemos apoyar, en fin, pero para eso también es necesario ir abriendo este debate que, imagínense que lo aseguro, hace 5 años esto era imposible. Por lo tanto, estas catástrofes de pandemia nos permiten también amplificar el debate sobre el pasado que no aparece en los libros de historia tradicionales. Un abrazo, Alberto. Vale. Bien, para que vayamos cerrando entonces, les dejamos invitados para la próxima semana. El día viernes vamos en el marco del Día del Patrimonio Cultural. Por esta misma plataforma vamos a hacer el lanzamiento de la segunda edición del libro Y llegaron con cadenas, las poblaciones afrodescendientes en la historia de Arica y Tarapacá, siglos XVII y XIX, a cargo nuevamente del doctor Alberto Díaz, ¿ya? Así que vamos a estar mandando más información por las redes sociales de UTA Patrimonial. Bien, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, que estén bien, cuídense. Gracias, hasta luego.